Saludos, el día de hoy hablaremos del capítulo que fue cancelado debido a que pudo acabar con la historia de One Punch Man. Como muchos de ustedes sabrán, el manga de One Punch Man ha sufrido varios cambios o redibujos incluso después de que son publicados los capítulos. Durante el arco de la Asociación de Monstruos se presentó un capítulo que dejó a muchos fanáticos sumamente sorprendidos, un capítulo que cambió luego totalmente. Por lo que hoy analizaremos por qué se debieron dar estos cambios y cómo habría cambiado la historia si se hubiera conservado la versión original de este capítulo. En este capítulo se mostraba el cómo la batalla de Saitama contra Garou Monster llegaba a su fin, el cómo este Garou ya estaba resignado y había aceptado su derrota al ver que sin importar qué hiciera, no podía hacer nada contra Saitama, ni siquiera pudo causarle un solo rasguño. Garou había lanzado todo tipo de ataque con todo su poder y prácticamente Saitama parecía ser imbatible. Sin dudas estos paneles mostraron una batalla épica, donde en medio de los ataques ayudaron a una gran cantidad de personas. Pero después de ser golpeado por Saitama, Garou comienza a darse cuenta que no importa lo que intente, nunca podrá ganarle a este calvo con capa. Así que comienza a preguntarse si alguna vez tuvo lo necesario para lograr su sueño de convertirse en el mal absoluto. Y es allí que finalmente se da cuenta que en el fondo siempre supo que nunca podría alcanzar esta meta. Por ello ahora decide darle su golpe final a Saitama y exigirle a nuestro calvo con capa que le elimine. Pero por supuesto este se niega. Saitama nota el profundo resentimiento que Garou tenía hacia los héroes, así que le sugiere ir a una pequeña cabaña y tener una conversación y no continuar con esta pelea sin sentido. Aquí es donde tenemos uno de los paneles más importantes que se eliminaron de la historia de One Punch Man, donde tenemos a Saitama y a Garou sentados frente a frente, terminando así este capítulo. En este pequeño panel pudimos ver una faceta diferente del arrepentimiento de Garou, quien ya estaba listo para tener una pequeña sesión de terapia con Saitama. Una escena que sin dudas me gustó bastante, pero a muchos les incomodó ese cambio tan drástico con respecto al webcomic. Además de ser una escena que cortó muy fuertemente una de las mejores batallas de One Punch Man, y no querían que terminara todo este conflicto con una simple charla. Pero poco después nos enteramos que Murata cambió este capítulo, donde la primera mitad permanece igual, esa parte donde vemos a Garou luchando contra Saitama, donde este supuesto villano se da cuenta que nada de lo que ha hecho le ha funcionado contra Saitama. Sin embargo, los cambios comienzan cuando Garou ve en Saitama como la encarnación de la injusticia, e incluso lo compara con los niños que le atormentaban cuando era niño, siendo esta su motivación para continuar luchando contra el calvo con capa. Entonces, como podemos ver, la primera gran diferencia que se marcó fue el hecho que Garou pasó de un monstruo que aceptaba su derrota a ahora uno que quiere seguir luchando, lo que cambió drásticamente la dirección de la batalla, donde Saitama golpea a Garou con tanta fuerza que lo manda a volar, mientras su caparazón de monstruo se destruye, siendo acá cuando comienza a darse cuenta que su sueño no podría ser cumplido. Y es en ese momento que aparece este ser conocido como Dios, quien habla con Garou directamente, ya que vio este gran deseo sin cumplir en este chico, donde Dios toma la forma de su ex maestro Bang con el fin de ganar su confianza, y luego de una pequeña conversación, Garou tiene un pequeño contacto con este ser, mientras Saitama ve al cielo. Y en este momento Garou aterriza justamente frente a él, mostrando un nuevo cambio, una nueva transformación, una que ni siquiera los lectores del webcomic conocían, cambiando de esta manera totalmente el futuro de esta historia. El pobre calvo con capa parece estar muy sorprendido ante este cambio de Garou, y es a partir de ese momento que se da ese épico enfrentamiento entre Saitama y Garou Cósmico. Un combate que para muchos fue un mejor intercambio de golpes que el que tuvieron antes, ya que llevaron sus escalas de poder a nuevos niveles. Así que como podemos ver, el hecho que hayan eliminado este capítulo cambió drásticamente el futuro de la historia de One Punch Man, ya que en su primera versión Garou parecía que se rendiría después de su conversación con Saitama, terminando este conflicto de una manera mucho más amistosa que su segunda versión, donde Garou asesinó a un montón de héroes con su nueva transformación cósmica. Es difícil saber qué pensaba hacer Murata donde hubiera continuado su primera versión, el cómo Garou aceptaría su error y renunciaría a continuar su batalla. Un fin tan pacífico que parece muy difícil de imaginar el escenario para poner a Dios en acción. Muy posiblemente Murata solo había planteado este escenario a la mitad de la pelea, para desarrollar aún más a Garou como personaje, permitiéndole revelar sus miedos y resentimientos más profundos, y entablar una relación mucho más cercana con Saitama, donde quizás después de revelarle a Saitama todos sus problemas, de alguna manera este calvo con capa avivara a Garou sus ganas de seguir luchando, y de esta forma llegar a ese mismo contacto de Garou con este ser llamado Dios, y los acontecimientos que ya conocemos.
pero quizás Murata no quiso que Saitama fuera el culpable que incitara a Garou a continuar su lucha. Posiblemente en su conversación le contaría sobre su papel de héroe por diversión, mientras Garou se tomaba muy en serio su papel de villano, lo que sin duda se enojaría a este muchacho, ya que no podría aceptar que alguien con un propósito tan poco convincente para luchar pudiera ponerle el fin a su sueño más importante, el de convertirse en el mal absoluto de su mundo. Por ello Murata decidió optar por una segunda versión, una mucho más acelerada, donde Saitama no tuviera un contacto tan cercano con Garou, aunque a su vez provocó un caos a muchos lectores del manga, ya que no vieron esta actualización a tiempo, y por ende se sintieron confundidos al ver cómo de un momento para otro aparece Garou con una nueva transformación. Ahora analizando, creo que la primera versión tenía dos grandes peros en contra. El primero es que para muchos esperar ver un capítulo centrado en terapia emocional de Garou no parecía ser nada llamativo o interesante, y recordemos que la finalidad de los mangas es atraer al público capítulo a capítulo para vender más. Además de ello, un capítulo viendo a Saitama sentado frente a Garou charlando de sus emociones sin dudas aumentaría la queja de aquellos seguidores del webcomic, los cuales criticaron mucho los cambios que aplicó el manga en su historia, aquellos que creen que la versión original de la batalla entre Garou y Saitama era mucho mejor que la representada en el manga. Ahora respecto a si este escenario de Garou y Saitama sentados charlando se hubiera hecho canon, pudo no haber cambiado mucho la historia siempre y cuando terminaran en las mismas condiciones de la versión de Garou cósmico, aunque sin duda sí pudo haberle aportado un poco más a la historia nutriendo esa pobre relación que hay entre Saitama y Garou, ya que a pesar de que son dos personajes sumamente queridos en esta obra, no hay dudas que su relación es muy escasa. Ahora cosa diferente hubiera sido donde esta charla en verdad hubiera mostrado el final de la batalla de Saitama contra Garou, ya que como mencioné anteriormente dificultaría mucho la presentación de Dios en ese momento de la historia. Y pues no podemos negar que el conocer a este supuesto supervillano de la serie ha sido una de las cosas más emocionantes que ha aportado la historia. Además de que si no se hubiera dado ese épico combate, nosotros los espectadores no podríamos conocer realmente lo sorprendente que es el poder de Saitama, el cómo su poder sobrepasa la imaginación de sus adversarios. Y desde luego si no hubiera existido este escenario, no hubiéramos conocido un poco más sobre el héroe número 1 de la clase S. Y por ende todos los acontecimientos que incluyen a este personaje no se hubieran dado de esta manera. Todos habíamos escuchado sobre la existencia de este ser conocido como Dios, y el cómo era un ser muy poderoso al aumentar los poderes de sus lacayos. Pero ahora viéndolo un poco más en acción, viendo el cómo ahora puede otorgar sus poderes por medio de un pequeño contacto, o más aún el gran nivel de poder que pueden alcanzar sus verdugos, sin dudas nos mostró que es un digno rival para Saitama y su inmenso poder. Así que no hay dudas que el cambio de ese capítulo, y más precisamente eliminar esa charla que iban a tener Saitama con Garou, cambió drásticamente la historia para bien, ya que los cambios que propuso luego Murata en su manga, a pesar de alejarse más de su versión del webcomic, le agregó un villano que renovó mucho el interés del lector en continuar la historia, ya que no podemos negar que después del conflicto de Saitama contra Tatsumaki, la historia del webcomic no es que sea la más emocionante que digamos. Ahora me gustaría conocer su opinión sobre este capítulo cancelado. Si desean ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita. Recuerda que todos los días subo contenido al canal, pero es solo mi opinión. ¿Ustedes qué opinan al respecto? No olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.